El champán me sabía a victoria. Las burbujas danzaban en la copa de cristal tallado, un reflejo dorado de la luz que se filtraba por los ventanales del salón. Era el mismo salón donde se habían cerrado tratos millonarios, donde se habían celebrado bodas y bautizos de la estirpe de los Balbuena durante generaciones. Pero esa noche, el salón era mío. El aire olía a éxito, a lirios frescos y al perfume caro de mi madre. Era uno de esos momentos perfectos que uno desearía poder embotellar para siempre. Me pregunto si alguna vez has sentido algo así, esa certeza absoluta de que todo va a salir bien. Si es así, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás escuchando mi historia. Y no te olvides de suscribirte para no perderte ni un solo detalle de cómo todo se vino abajo. Mi padre don Ricardo Balbuena levantó su copa. Su traje hecho a medida no tenía una sola arruga. Su mirada, siempre calculadora y fría como el acero, parecía tener un atisbo de orgullo. O eso quise creer yo. A su lado mi madre Isabel, me sonreía con esa mezcla de amor y nerviosismo que la caracterizaba. Y mi hermano mayor, Javier, el heredero perfecto, aplaudía con un entusiasmo que no le llegaba a los ojos. Llevaba años trabajando en la empresa familiar, Construcciones Balbuena, y se movía por la vida con la arrogancia de quien sabe que su futuro está escrito en piedra y oro. Por Mateo, dijo mi padre, y su voz resonó en el silencio expectante. Ha sido admitido en la universidad. Con las mejores notas, como se esperaba de un Balbuena. Todos bebieron. Sentí una oleada de calor en el pecho. Era real. Después de años de esfuerzo, de noches en vela estudiando mientras oía a mi hermano llegar de fiestas, lo había conseguido. Había logrado mi objetivo, mi sueño. Pero no sabía que ese sueño era una sentencia de muerte para mi futuro tal y como lo conocía. Gracias, padre. Gracias a todos, dije, con la voz un poco temblorosa por la emoción. Significa mucho para mí. Estoy deseando empezar la carrera, de verdad. Filosofía y letras es mi pasión desde que tengo uso de razón. Dije las palabras con toda la ilusión del mundo, esperando ver sus caras iluminarse, esperando que compartieran mi alegría por haber elegido un camino propio. En lugar de eso, la mesa quedó en silencio. Un silencio denso, pesado, que aplastó la alegría en el aire como si fuera de cristal. El tenedor de mi padre se detuvo a medio camino de su boca. Mi madre se llevó una mano al collar de perlas, un gesto nervioso que yo conocía demasiado bien. Javier fue el primero en romper el hielo, con una risa corta y despectiva. ¿Filosofía? ¿Qué vas a hacer con eso, hermanito? ¿Pensar? En esta familia construimos puentes y rascacielos, no castillos en el aire. Sus palabras fueron como pequeñas dagas, pero el verdadero golpe estaba por llegar. Mi padre dejó el tenedor sobre el plato con un ruido seco que me hizo dar un respingo. Me miró fijamente, y el atisbo de orgullo que había creído ver se había desvanecido, reemplazado por una nube oscura de decepción. Creía que era una broma tuya, Mateo, dijo con una calma aterradora. Una chiquillada. La solicitud que firmé era para administración de empresas en la misma universidad, la única carrera que te preparará para tomar las riendas de la empresa junto a tu hermano. Se me heló la sangre, él había cambiado mi solicitud. O mejor dicho, había asumido que yo seguiría el camino que él había trazado para mí, sin ni siquiera preguntarme. Había dado por sentado que mi vida le pertenecía. No, padre, respondí intentando mantener la voz firme, yo presenté mi solicitud para filosofía. Esa es la carta de admisión que he recibido. Es lo que quiero estudiar. Sentí un nudo en la garganta, la bilis de la injusticia subiéndome por el esófago. Mi sueño, mi logro, se estaba convirtiendo en un interrogatorio, en un juicio. Y yo era el único acusado. Lo que quieres, repitió mi padre, y esta vez su voz subió de volumen, cargada de una furia contenida que conocía demasiado bien. Lo que quieres no importa. Lo que importa es tu deber, tu apellido. ¿Crees que este imperio se construyó con poemas y pensamientos abstractos? Se construyó con sudor, con cemento y con sangre. Con hombres de verdad que no perdían el tiempo en tonterías. Cada palabra era un martillazo. Miré a mi madre, buscando apoyo, pero ella desvió la mirada hacia su plato, derrotada. Sabía que no iba a defenderme. Nunca lo hacía. Javier sonreía abiertamente ahora, disfrutando del espectáculo. Papá tiene razón, Mateo, siempre has sido el niño raro, con tus libros y tus ideas. Pero esto ya es pasarse de la raya. Es un insulto a todo lo que el abuelo construyó. El abuelo. Siempre el abuelo. El fundador del imperio, el fantasma cuyo legado teníamos la obligación de honrar, aunque eso significara anularnos a nosotros mismos.
Pero yo no quería ser una copia de mi padre, ni de mi abuelo, quería ser yo. No es un insulto, repliqué, la voz temblándome de rabia y frustración. ¿Por qué no podéis entender que tengo mis propias ambiciones? Que puedo honrar a la familia siendo feliz, siguiendo mi propio camino. Mi pregunta quedó flotando en el aire, ingenua y desesperada. La respuesta de mi padre fue tan brutal que me dejó sin aliento. Felicidad, escupió la palabra como si fuera veneno. La felicidad es un lujo que se gana, no un derecho. Y tú no has ganado nada. Todo lo que tienes, desde la ropa que llevas hasta el aire que respiras en esta casa, lo ha pagado esta empresa. La misma empresa a la que ahora le das la espalda por un capricho de niño pijo. El golpe fue bajo, certero. Me llamó niño pijo con el dinero que él mismo me había dado. Me acusó de vivir en una burbuja que él había creado. No es un capricho, grité, perdiendo los estribos. Es mi vida. Tengo derecho a decidir qué hacer con ella. Mi grito pareció romper algo en él. Se levantó de golpe. La silla chirrió contra el suelo de mármol. Su sombra se cernió sobre mí. Era un hombre alto, imponente, y en ese momento me pareció un gigante. No tienes derecho a nada, rugió, y su voz fue un trueno que hizo vibrar las copas. Mientras vivas bajo mi techo, seguirás mis reglas. Y la primera regla es la lealtad a esta familia y a su patrimonio. Esa carrera de muertos de hambre es una traición. La palabra traición me golpeó con la fuerza de un puñetazo. ¿Cómo podía mi sueño ser una traición? Era absurdo, era cruel. Si es así, entonces no quiero vivir bajo tu techo, dije en un susurro cargado de desafío. Fue un error catastrófico. Vi un destello en sus ojos, una decisión que se formaba a la velocidad de la luz. Se inclinó sobre la mesa, su rostro a centímetros del mío. Pude oler el vino caro en su aliento y la colonia que siempre usaba, un olor que hasta ese momento había asociado con seguridad y que ahora me olía a amenaza. Perfecto, siseó. Entonces ya no es tu techo, ya no es tu familia. Si eliges ese camino inútil, lo eliges solo, sin nuestro apellido, sin nuestro dinero, sin nuestro apoyo. A partir de este momento, estás desheredado. La palabra cayó en medio del salón como una bomba. Desheredado. Una palabra de telenovela, de película antigua. No podía ser real. Miré a mi madre suplicando con los ojos. Estaba llorando en silencio, las lágrimas arruinando su maquillaje perfecto, pero no dijo nada. No se movió. Papá, no puedes hablar en serio, balbucié, la realidad empezando a calar, fría y afilada. Soy tu hijo. Él se rió. Una risa seca, sin alegría. Tenía 2 hijos. Uno es un hombre que entiende de negocios y lealtad. El otro es un iluso que cree que la vida es un libro de poesía. Y yo no tengo tiempo para la poesía. Ahora, sal de mi casa. Me quedé paralizado. Mi mente no podía procesar la velocidad con la que mi vida se había desmoronado. Hacía 10 minutos, brindaba por mi futuro. Ahora, no tenía futuro. No tenía casa. No tenía familia. Me levanté, mis piernas temblaban como si fueran de gelatina. Nadie me miró excepto Javier, que tenía una expresión de triunfo mal disimulado. Era como si hubiera estado esperando ese momento toda su vida. Mientras caminaba hacia la puerta, mi padre me lanzó su último dardo, la frase que se grabaría a fuego en mi memoria para siempre. Recuerda esto, Mateo. Tu sueño es una traición a nuestro patrimonio. Y sin nuestro dinero tú no vales nada. Absolutamente nada. Ahora vete y descúbrelo por ti mismo. La puerta principal se cerró detrás de mí con un sonido sordo y definitivo, dejándome en la fría oscuridad de la noche, solo con la ropa que llevaba puesta y una carta de admisión que ahora parecía una burla. No tenía teléfono. No tenía cartera. Todo se había quedado dentro, en la mesa del comedor, junto a los restos de una cena de celebración que se había convertido en mi propio funeral. Me senté en el bordillo de la acera, frente a la imponente fachada de la que había sido mi casa, y el mundo pareció desvanecerse. Las luces de los coches pasaban como estrellas fugaces, indiferentes a mi drama. El frío de la noche empezó a calarme los huesos, pero era un frío distinto al que sentía por dentro. Era un vacío helado, un abismo que se abría a mis pies. De repente la puerta se abrió una rendija. Era mi madre. Sus ojos estaban rojos e hinchados, y miraba a ambos lados del jardín como si temiera que la descubrieran. Salió a toda prisa, casi corriendo, con algo en la mano. No era dinero. No era un teléfono. Se arrodilló frente a mí, su vestido de seda rozando el asfalto sucio. Mateo, hijo mío, perdóname, susurró, su voz rota por el llanto. No puedo hacer nada. Él es tu padre. No, ya no lo es.
respondí con una voz que no reconocí como la mía, vacía de toda emoción. Ella ignoró mis palabras, o no quiso oírlas. Me agarró la mano con fuerza, sus dedos fríos y temblorosos. Sentí el contacto de un metal frío y áspero contra mi palma. «Toma esto», dijo, apretando mis dedos para que lo sujetara. «Tu abuelo, mi padre, quería que lo tuvieras cuando fueras mayor. Me hizo jurar que te lo daría si alguna vez lo necesitabas». Abrí la mano. Era una llave. Una llave vieja, de hierro, con una cabeza ornamentada y un diseño antiguo que no había visto nunca. No era la llave de una casa, ni de un coche, era diferente. Junto a la llave, había un trozo de papel doblado. «Tu padre no sabe que la tengo. No dejes que se entere nunca», susurró, antes de besarme la frente rápidamente y volver a entrar en la casa, cerrando la puerta con un sigilo de ladrón. Me quedé solo de nuevo, con el eco de sus palabras y el peso de la llave en mi mano. Desdoblé el papel con los dedos entumecidos por el frío. La caligrafía era elegante, casi temblorosa, la de un hombre mayor. No era una carta. Eran solo 3 palabras, una dirección y un número. 3 palabras que no tenían ningún sentido para mí en ese momento, pero que lo cambiarían todo. Escrito en la nota, ponía, «El origen de la fortuna». Y debajo, una dirección en la parte más antigua y olvidada de la ciudad. El origen de la fortuna. ¿Qué significaba eso? Pensaba que el origen era el trabajo duro de mi abuelo, el cemento, el acero. Pero esa llave y esa nota sugerían otra cosa. Un secreto que, sin yo saberlo, estaba a punto de destruir los cimientos de todo lo que creía conocer sobre mi familia. El frío de la noche era una cosa física, una aguja de hielo que se me clavaba en la piel, pero no se comparaba con el desierto helado que se había instalado en mi pecho. Aferré la llave con tanta fuerza que el metal se me hundió en la palma de la mano, dejando una marca. El origen de la fortuna. Esas palabras resonaban en mi cabeza como un eco burlón. Siempre había pensado que el origen era el mito del abuelo, un hombre hecho a sí mismo que levantó un imperio con sus propias manos. Pero esa llave, esa nota, sugerían una historia diferente, una historia que mi padre no quería que se contara. No tenía a dónde ir. Mis amigos vivían en el mismo círculo dorado del que acababan de expulsarme. Llamar a sus puertas a medianoche, desheredado y sin un céntimo, sería una humillación que no estaba dispuesto a soportar. Solo tenía una opción, un único hilo del que tirar en la oscuridad. La dirección. Estaba al otro lado de la ciudad, en un barrio del que solo había oído hablar en las historias de mi abuela, un lugar de calles estrechas y edificios que recordaban un tiempo que ya no existía. Caminé durante horas. Los barrios de lujo, con sus jardines impecables y sus luces cálidas, dieron paso a avenidas comerciales desiertas, y luego a calles más oscuras, más silenciosas. El olor a césped recién cortado fue reemplazado por el de asfalto húmedo y el vago aroma de la comida de algún bar de trasnochadores. Cada paso me alejaba más de la vida que había conocido, de la persona que creía ser. Me sentía como un fantasma vagando por una ciudad que ya no era la mía. Finalmente, llegué. La calle era un pasaje angosto, empedrado, iluminado por un único farol que parpadeaba con una luz amarillenta y enfermiza. El número de la nota correspondía a un edificio de fachada oscura, con la pintura desconchada y ventanas cubiertas de una gruesa capa de suciedad. Parecía abandonado, un vestigio olvidado. Sobre la puerta unas letras de bronce, deslustradas por el tiempo apenas legibles, decían: Balbuena y Vega, constructores. Mi corazón dio un vuelco. ¿Vega? Jamás había oído ese apellido asociado al nuestro. La llave encajó en la cerradura con un chirrido metálico que pareció despertar a todos los fantasmas del edificio. Giró con dificultad, como si se resistiera a revelar lo que guardaba dentro. La puerta se abrió con un quejido largo y lastimero, liberando una bocanada de aire viciado, un olor denso a polvo, a papel viejo y a algo más, a tiempo estancado. No sabía que al abrir esa puerta, estaría desenterrando un cadáver que llevaba décadas pudriéndose en el armario de mi familia. El interior era una oficina detenida en el tiempo. 2 escritorios de madera maciza se enfrentaban en el centro de la habitación, cubiertos por una fina capa de polvo. En las paredes, mapas antiguos de la ciudad y fotografías en blanco y negro de hombres con bigote posando orgullosos frente a edificios a medio construir. En una de esas fotos, reconocí a mi abuelo, mucho más joven, con la misma mirada ambiciosa de mi padre. Pero no estaba solo. A su lado, había otro hombre, de sonrisa amable y ojos soñadores, que le pasaba un brazo por los hombros. Eran socios. Amigos. Me acerqué a uno de los escritorios, el que parecía menos imponente. Sobre él,
Un calendario de papel marcaba una fecha de hacía más de 40 años. Abrí los cajones. Estaban llenos de planos, de contratos, de facturas. Pero fue en el último cajón, bajo un montón de papeles amarillentos, donde encontré lo que buscaba, aunque no sabía que lo estaba buscando. Era un libro de contabilidad de cuero, con el nombre Arturo Vega grabado en la portada. Lo abrí con manos temblorosas. Las primeras páginas estaban llenas de números, de cálculos, de anotaciones sobre materiales y salarios. Parecía el registro meticuloso de un negocio próspero. Pero a medida que avanzaba, la caligrafía de Arturo Vega se volvía más errática, más desesperada. Había anotaciones en los márgenes, frases sueltas que hablaban de préstamos no devueltos, de materiales desviados, de promesas rotas. Hablaban de confianza traicionada. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Esto no encajaba con la historia oficial. La leyenda de mi abuelo era la de un genio solitario. Nadie había mencionado jamás a un socio. ¿Quién era Arturo Vega y por qué su nombre había sido borrado de nuestra historia familiar como si nunca hubiera existido? Seguí pasando las páginas, mi respiración contenida, hasta que llegué a la última entrada. No era un número. Eran unas pocas líneas, escritas con una presión que casi había rasgado el papel. Ricardo me ha traicionado. Ha usado mis deudas personales para forzarme a venderle mi parte por una miseria. Dice que es por el bien de la empresa, pero sé que es por pura codicia. Me ha dejado en la ruina. Ha destruido a mi familia. Que Dios lo perdone porque yo no puedo. La firma de Arturo Vega estaba temblorosa. Ricardo. Se refería a mi abuelo, que se llamaba igual que mi padre. El héroe de la familia, el pilar de nuestro patrimonio, no era un pionero, era un ladrón. Se me heló la sangre. El origen de la fortuna no era el sudor y el cemento. Era una estafa. Una traición que había servido de cimiento para el imperio Valbuena. Todo lo que teníamos, la casa, los coches, mi educación, la copa de champán que había bebido hacía unas horas. Todo estaba manchado, construido sobre la ruina de otro hombre, de otra familia. Mi padre no solo me había desheredado, me había mentido toda la vida. Y Javier defendía un legado podrido desde su misma raíz. De repente la discusión de la cena cobró un nuevo sentido. La furia de mi padre al oír la palabra traición de mis labios no era solo por mi elección de carrera, era porque le había tocado un nervio expuesto, una herida purulenta que llevaba supurando en secreto durante generaciones. Nuestro patrimonio no era un honor, era una vergüenza, una deuda de sangre que nunca se había pagado. Junto al libro de contabilidad, encontré una pequeña caja de madera. Dentro, había una colección de cartas, atadas con una cinta descolorida. Eran de Arturo para su esposa. Hablaban de sus sueños, de los edificios que construiría con su mejor amigo, Ricardo. Hablaban de un futuro brillante. Las últimas cartas eran un lamento. Hablaban de la desesperación, de la vergüenza, de no saber cómo iba a alimentar a sus hijos. En la última carta, mencionaba una dirección. La suya. No sé qué fuerza me impulsó, si la rabia, la culpa o una necesidad desesperada de encontrar algo de verdad en el mar de mentiras en el que me ahogaba. Guardé el libro de contabilidad y un par de cartas en mi chaqueta y salí de aquella oficina fantasma. El sol empezaba a despuntar tiñendo el cielo de un gris pálido y desolador. Me sentía sucio, cómplice de un crimen que no había cometido pero de cuyos beneficios había disfrutado toda mi vida. La dirección de los Vega no estaba lejos. Era un edificio de apartamentos modesto, en un barrio obrero. Sentí un nudo en la garganta. Mientras yo crecía en una mansión, los descendientes del hombre que lo había hecho posible vivían aquí. ¿Qué les diría? Hola, soy el nieto del hombre que arruinó a vuestra familia, ¿vengo a remover el pasado? Sonaba absurdo, demente. Pero tenía que hacerlo. Necesitaba saber. Toqué el timbre del apartamento que indicaba el apellido Vega. Me abrió una mujer de mi edad, con el pelo oscuro recogido en un moño desordenado, y unos ojos grandes y cansados que me analizaron con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Llevaba una bata de casa y sostenía una taza de café humeante. El olor a café recién hecho se coló por la puerta, un aroma de normalidad, de vida real, que me hizo sentir aún más fuera de lugar. ¿Sí?, preguntó con una voz ronca, como si acabara de despertarse. Soy Mateo, balbuceé, Mateo Valbuena. Al oír mi apellido, su expresión cambió. La curiosidad se evaporó, reemplazada por una máscara de hielo. Su cuerpo se tensó. Apretó la taza con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Era evidente que mi apellido significaba algo para ella. Y no era nada bueno.
Valbuena, repitió, y la palabra sonó como una maldición en sus labios. ¿Qué demonios quieres tú aquí? ¿No habéis hecho ya suficiente daño? Su hostilidad era una pared contra la que me estrellé. Pero no podía dar marcha atrás. Por favor, solo necesito hablar contigo. Se trata de mi abuelo y del tuyo. Se llamaba Arturo Vega, ¿verdad? Ella soltó una risa amarga, sin rastro de alegría. Vaya, el Principito ha descubierto que su castillo está construido sobre un cementerio. ¿Qué quieres que te aplauda? Llegas 40 años tarde, Valbuena. Intentó cerrarme la puerta en la cara, pero puse el pie para impedirlo. Un gesto desesperado. Por favor, no sabía nada. Te lo juro, acabo de descubrirlo todo esta noche. Tu abuelo y el mío eran socios. Mi insistencia o quizás la desesperación en mi voz la hicieron dudar. Me miró fijamente, buscando algo en mis ojos. Mi nombre es Sofía, dijo finalmente, con un tono cortante. Y sí, nuestros abuelos eran socios. Hasta que el tuyo decidió que prefería tener un imperio a tener un amigo. Lo dejó sin nada. Mi abuelo murió unos años después, de pena, según mi abuela. Mi padre tuvo que dejar los estudios para trabajar en una fábrica. Toda nuestra vida ha estado marcada por la sombra de la tuya. Cada palabra era un puñetazo en el estómago. La historia que ella contaba era la otra cara de la moneda, la cara oscura de la fortuna de mi familia. Era la vida que ellos podrían haber tenido, la que les fue robada. Lo siento, susurré, y las palabras sonaron huecas, insuficientes. ¿Qué es lo que quieres, Mateo? ¿Absolución? No te la puedo dar. No quiero absolución, respondí, mi voz ganando firmeza. Quiero justicia, quiero entenderlo todo. Saqué el libro de contabilidad de mi chaqueta. Sus ojos se abrieron como platos al verlo. Lo reconoció al instante. Mi padre me desheredó anoche. Me echó de casa por no querer seguir sus pasos. Lo he perdido todo. Lo único que me queda es esto, la verdad. Sofía me dejó entrar. Su apartamento era pequeño, pero acogedor y lleno de libros, muy diferente a la fría opulencia de mi casa. Nos sentamos en la pequeña mesa de la cocina. Le mostré el libro, las cartas. Ella, a su vez, sacó una vieja caja de zapatos llena de documentos que su padre había guardado. Cartas de su abuelo, borradores de acuerdos legales, notas desesperadas a abogados que nunca respondieron. Juntos, empezamos a reconstruir el rompecabezas. Las piezas encajaban con una precisión aterradora. Mi abuelo Ricardo había aprovechado un momento de debilidad de Arturo, una deuda contraída para pagar el tratamiento médico de su mujer, para arrinconarlo. Le ofreció un trato que era una trampa. O le vendía su 50% de la empresa por una cantidad ridícula, o usaría sus contactos en el banco para ejecutar la deuda y dejarlo en la calle de todas formas. Arturo, para salvar a su familia del desahucio inmediato, eligió la opción que le daba al menos algo de dinero para sobrevivir. Fue una extorsión, legal en apariencia pero moralmente monstruosa. Mi padre siempre dijo que tu abuelo falsificó la firma de mi abuelo en el documento final de la venta, dijo Sofía en voz baja, mientras comparábamos un contrato con la firma temblorosa de Arturo en el libro de contabilidad. Mira esto. Señaló el contrato de venta. La firma de Arturo Vega era firme, segura. Completamente diferente a la de sus últimas anotaciones. No es su letra. Es una falsificación perfecta, pero no es la suya. Fue como si un rayo cayera en la habitación. No había sido solo una extorsión, había sido un fraude. Un delito. El Imperio Valbuena no solo estaba construido sobre una traición, sino sobre un crimen. Un crimen que, después de tantos años, seguramente ya habría prescrito. Pero la verdad no prescribe. La mancha seguía ahí. ¿Qué te parece esta revelación? ¿Crees que Mateo está haciendo lo correcto al desenterrar el pasado? Cuéntamelo en los comentarios, y, si esta historia te está atrapando, no olvides suscribirte para que no te pierdas cómo sigue esta búsqueda de la verdad. Esto lo cambia todo, dije, sintiendo una mezcla de horror y una extraña sensación de propósito. Mi padre, mi hermano, ellos tienen que saber esto. Sofía me miró con escepticismo. ¿Y crees que les importará? Defenderán el nombre de tu abuelo hasta la muerte. Para ellos, la fortuna justifica cualquier pecado. Eres un ingenuo si crees que van a escucharte. Quizás no ellos, respondí pensando en voz alta, pero mi madre, ella es diferente. Ella me dio la llave. Ella sabía que había un secreto. Quizás ella no conocía los detalles, pero sabía que algo estaba mal. Tengo que hablar con ella. Ella tiene que escucharme. Era mi última esperanza. Si lograba que mi madre me creyera,
que se pusiera de mi lado. Quizás tendríamos una oportunidad. Sofía suspiró, resignada. Ten cuidado, Mateo. Estás jugando con fuego. Tu familia no se detendrá ante nada para proteger sus secretos y su dinero. Ya te lo han demostrado. Sus palabras eran una advertencia, pero mi decisión estaba tomada. Le di las gracias y le prometí que la mantendría informada. Al salir de su casa ya no me sentía como una víctima. Me sentía como un guerrero, con una misión. Iba a limpiar el nombre de los Vega, y a exponer la verdad, costara lo que costara. Conseguí unas monedas y llamé a mi madre desde una cabina telefónica. Al oír mi voz, soltó un sollozo ahogado. Mateo, ¿dónde estás? ¿Estás bien? Su preocupación sonaba genuina, y me aferré a ella como un náufrago a una tabla. Estoy bien, mamá. Pero necesito verte. Es urgente. Se trata del abuelo. Del origen de la fortuna. Al decir esas palabras se hizo un silencio tenso al otro lado de la línea. No puedo, Mateo. Tu padre está furioso. Si se entera de que hablo contigo. Por favor, mamá, la interrumpí, mi voz cargada de toda la súplica que pude reunir. Es más importante de lo que imaginas. Es sobre la familia Vega. Sobre Arturo Vega. El silencio se hizo aún más profundo. Pude oír su respiración entrecortada. Sabía que ese nombre significaba algo para ella. En el café del parque, cerca de casa. En una hora. Sola, le dije, y colgué antes de que pudiera negarse. La esperé en una mesa al fondo, con el corazón martilleándome en el pecho. Llegó puntual, disfrazada con unas gafas de sol enormes y un pañuelo en la cabeza, como una fugitiva. Se sentó frente a mí, sin pedir nada, sus manos temblando sobre la mesa. No perdí el tiempo. Le conté todo lo que había descubierto. La oficina, el libro de contabilidad, la traición, la falsificación. Le mostré las cartas. A medida que hablaba, su rostro se fue descomponiendo. El color desapareció de sus mejillas dejando una palidez cerosa. Las lágrimas empezaron a rodar por su cara, silenciosas, incontrolables. Cuando terminé se quedó mirando un punto fijo en la distancia, perdida. Yo no lo sabía todo, susurró con la voz rota. Tu abuelo, mi padre, me dio esa llave antes de morir. Me dijo que la fortuna de los Balbuena tenía una raíz podrida. Que Ricardo había cometido un gran pecado en su juventud, y que algún día, la deuda tendría que ser pagada. Me hizo jurar que te la daría a ti, porque decía que eras el único con un corazón lo bastante bueno para hacer lo correcto. Un rayo de esperanza me atravesó. Mi madre sabía. No los detalles, pero sabía la verdad fundamental. Mamá, tienes que ayudarme, le supliqué, inclinándome sobre la mesa. Tenemos que enfrentarnos a papá. Tenemos que reparar el daño que se hizo. Podemos ofrecerles a los Vega una compensación, un reconocimiento público. Es lo justo. Ella me miró, y en sus ojos vi un conflicto terrible. Vi el amor por mí luchando contra el miedo a mi padre. Vi a la mujer que quería hacer lo correcto atrapada en una jaula de oro y terror. Tu padre te destruiría, Mateo. A ti y a mí. No conoces su ira. No sabes de lo que es capaz para proteger el apellido. Pero es la verdad, mamá. No podemos seguir viviendo una mentira. Finalmente, asintió, aunque su cuerpo entero temblaba. Está bien, dijo en un hilo de voz. Déjame hablar con él. A solas. Quizás yo pueda hacerle entrar en razón. Conozco la forma de hablarle. Dame los documentos. Yo se los mostraré. Confía en mí, hijo. Por favor, confía en mí. La duda me asaltó por un instante. ¿Entregarle las únicas pruebas que tenía? Pero era mi madre. Sus lágrimas parecían sinceras. Su miedo, real. Y yo necesitaba creer en alguien. Desesperadamente. Le di el libro de contabilidad y las cartas más importantes. Ella los guardó en su bolso como si quemaran. Vete a un lugar seguro, me dijo poniéndose de pie. No vuelvas a la oficina. Te llamaré en cuanto hable con él, te lo prometo. Me dio un beso rápido en la mejilla, un beso que supo a sal y a despedida, y se fue casi corriendo. Me quedé allí, con una mezcla de esperanza, y un terrible presentimiento que no podía ignorar. Confié en ella, fue el peor error de mi vida. Volví a la vieja oficina, en contra de su consejo. Necesitaba un lugar donde pensar, donde esperar su llamada. Las horas pasaban, lentas, agónicas. El sol se puso, y la oscuridad volvió a llenar la habitación polvorienta.
Mi teléfono improvisado, un móvil barato de segunda mano que había comprado con el poco dinero que me quedaba, permanecía en silencio. La esperanza empezó a convertirse en ansiedad, y la ansiedad en un pánico frío. Entonces oí el ruido. Un coche frenando bruscamente en la calle. Unas puertas cerrándose de golpe. Me asomé con cuidado por la sucia ventana. Se me heló la sangre en las venas, y el aire se me escapó de los pulmones. No era mi madre. Eran mi padre y mi hermano Javier. Salieron del coche con una determinación sombría, mirando directamente hacia la puerta de la oficina. Javier llevaba en la mano una palanca de metal. No venían a hablar. Venían a borrar el pasado. Mi madre no había hablado con ellos para hacerles entrar en razón. Los había llamado para delatarnos. Me había traicionado. El pánico es un animal con garras de hielo. Me trepó por la espalda, me clavó sus colmillos en la nuca y me susurró al oído que todo había terminado. A través de la sucia ventana la silueta de mi padre era la de un verdugo. Y la de Javier, con esa palanca brillando bajo la luz del farol. La de su ansioso ayudante. Mi madre me había entregado. Les había dicho dónde encontrar la última prueba de su crimen, y de paso dónde encontrarme a mí. El nudo en mi garganta no era de pena, era de puro terror. Intentaron forzar la cerradura. El metal chirrió contra el metal, un sonido agudo y violento que rebotó en las paredes de la oficina vacía. Sabía que no aguantaría mucho. Miré a mi alrededor, desesperado, buscando una salida. No había ninguna. Solo esa puerta y una ventana en la parte trasera que daba a un callejón oscuro y estrecho. Estaba sellada por el óxido y los años. Era mi única oportunidad. «Ábrela de una vez, Javier», oí gritar a mi padre, su voz amortiguada por la madera. «Quiero quemar este maldito lugar hasta los cimientos, que no quede ni el recuerdo de ese apellido. Quemarlo todo». No solo querían los documentos, querían borrar la historia, aniquilar cualquier rastro de Arturo Vega. Y yo estaba dentro. De repente, no solo era el hijo desheredado, era un testigo incómodo que estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. ¿Serían capaces de...? No quise terminar la pregunta. Corrí hacia la ventana trasera, empujé el marco con toda la fuerza de mi desesperación. No se movió. La madera estaba hinchada, casi soldada al marco. Oí un crujido en la puerta principal. La estaban reventando. Cogí una vieja silla de madera, pesada y sólida, y la estrellé contra el cristal de la ventana. El estruendo fue ensordecedor, una lluvia de fragmentos afilados que cayeron sobre el suelo polvoriento. No me importaron los cortes. Salté por el hueco, aterrizando aparatosamente en el callejón. Mis manos y rodillas ardían por el impacto contra el asfalto. Me levanté, cojeando, y eché con acento agudo a correr sin mirar atrás. Corrí como nunca en mi vida, con el sonido de la puerta de la oficina cediendo finalmente a mis espaldas. No me detuve hasta que los pulmones me quemaron y las piernas se negaron a obedecer. Me escondí en el portal de un edificio, temblando, cubierto de sudor frío y polvo, intentando asimilar la magnitud de lo que acababa de suceder. Mi padre y mi hermano no solo querían destruir pruebas, estaban dispuestos a enterrarme con ellas. La traición de mi madre era lo que más dolía. Era una herida profunda, envenenada. Cada recuerdo de su cariño, de sus palabras de consuelo, se había vuelto una farsa. No me había dado la llave por amor, sino para deshacerse de una carga, para pasarme a mí la responsabilidad de un secreto que a ella le quemaba en las manos. Y cuando la situación se complicó, no dudó en sacrificarme para salvar su propio pellejo, para mantener su estatus y su comodidad. Me había utilizado. Solo me quedaba un lugar al que ir, un único refugio en un mundo que se había vuelto hostil. Volví sobre mis pasos, con la paranoia pegada a mi piel. Cada sombra me parecía una amenaza, cada coche que reducía la velocidad, un peligro. Tardé casi una hora en recorrer una distancia que antes me había llevado 10 minutos. Cuando por fin llegué al edificio de Sofía, aporreé su puerta con los nudillos ensangrentados. Me abrió con los ojos hinchados de sueño, pero al verme, su expresión cambió por completo. El miedo y la urgencia en mi cara eran un lenguaje universal. «¿Mateo? ¿Qué ha pasado? Estás sangrando». Me hizo entrar y cerró la puerta con el cerrojo. Me derrumbé en una de las sillas de su cocina, incapaz de articular palabra, solo temblando. Ella me trajo un vaso de agua y un paño húmedo para las manos. «Mi madre», conseguí decir finalmente con la voz rota. «Me ha traicionado. Los ha llamado. Mi padre y Javier. Han ido a la oficina. Querían quemarlo todo, conmigo dentro». Le conté la escena, las palabras de mi padre, mi huida por la ventana. Mientras hablaba, vi cómo su rostro pasaba del escepticismo a la comprensión, y finalmente,
a una ira fría y contenida. La amenaza ya no era una historia del pasado. Era real, presente y peligrosa para ambos. Te lo dije, susurró, pero no había reproche en su voz, solo una sombría confirmación. Te dije que no se detendrían ante nada. Ahora no se trata solo de dinero o de justicia para mi abuelo, se trata de nuestra seguridad. Nos buscarán, Mateo, a los dos. Tenía razón. Al destruir la oficina, no solo eliminaban las pruebas, sino que me convertían a mí en el único cabo suelto. Y a ella, por extensión. En ese momento, en esa pequeña cocina, nació una alianza forjada en el miedo y en una causa común. Ya no éramos el nieto del ladrón, y la nieta del robado. Éramos supervivientes. Se han llevado el libro, las cartas, todo, dije sintiendo una oleada de impotencia. Ya no tenemos pruebas, nadie nos va a creer. Sofía negó con la cabeza, sus ojos brillando con una nueva determinación. Te equivocas. No teníamos pruebas físicas. Pero tenemos la verdad. Y tenemos tu testimonio, y quizás haya algo más. Se levantó y fue a un pequeño baúl que había en un rincón de la sala. Sacó un álbum de fotos viejo y polvoriento. Mi abuela me contaba historias, dijo mientras pasaba las páginas llenas de rostros en blanco y negro. Hablaba poco de la traición, le dolía demasiado. Pero a veces mencionaba a un hombre, Elías, el capataz de la obra. Decía que era un hombre bueno, leal a mi abuelo hasta el final, que lo vio todo. Si sigue vivo, él sería nuestro testigo. Una chispa de esperanza se encendió en la oscuridad. Un testigo. Alguien que no fuera nosotros, alguien que pudiera corroborar la historia. ¿Cómo lo encontramos?, pregunté. No tenemos ni su apellido. Sofía sonrió por primera vez, una sonrisa cansada pero decidida. Mi abuela era muy meticulosa. Solía apuntar nombres y direcciones en la parte de atrás de las fotos. Le dio la vuelta a una foto de un grupo de obreros posando en una estructura de hormigón. Y allí estaba, escrito con una caligrafía temblorosa. Elías Serrano. El mejor capataz. Pasamos los 2 días siguientes encerrados en su apartamento, saliendo solo para lo indispensable. Nos movíamos con la cautela de fugitivos, mirando por encima del hombro a cada paso. Con un nombre completo la búsqueda fue más fácil. Descubrimos que Elías Serrano vivía. Tenía 89 años, y estaba en una residencia de ancianos a las afueras de la ciudad. Era nuestra única carta. Sabíamos que mi padre y Javier estarían buscándome, y que no tardarían en conectar los puntos y llegar hasta Sofía. El tiempo corría en nuestra contra. Una tarde, mientras Sofía buscaba la mejor forma de llegar a la residencia sin llamar la atención, yo salí a comprar algo de comida. Al volver, al doblar la esquina de su calle, se me heló la sangre. El coche de Javier, un deportivo negro inconfundible, estaba aparcado a pocos metros del portal. Estaba esperándome. O peor, esperando a Sofía. Sentí un impulso de correr, de huir, pero entonces vi a Sofía salir del edificio, ajena al peligro, caminando directamente hacia el coche. No lo pensé. Salí de mi escondite y grité su nombre. Sofía, cuidado. Ella se giró, confundida, y en ese instante Javier salió del coche. Su mirada se cruzó con la mía, y vi un destello de furia depredadora en sus ojos. Ignoró a Sofía y vino directo hacia mí. Así que aquí te escondías, hermanito. Con la nieta del fracasado. ¡Qué patético! Déjala en paz, Javier, le dije poniéndome entre él y Sofía. Esto es entre tú y yo. Él se rió, una risa desagradable. No, esto es sobre la familia. Algo que tú nunca entendiste. Eres una vergüenza. Una mancha en nuestro apellido. Papá me ha dado permiso para arreglar este desastre. A mi manera. Y entonces se lanzó sobre mí. No era como las peleas de niños que teníamos de pequeños. Esto era diferente. Había odio en sus golpes, una rabia acumulada durante años. Me defendí como pude, pero él era más fuerte, más grande. Me golpeó en el estómago, dejándome sin aire, y luego un puñetazo en la mandíbula que me hizo ver las estrellas. Caí al suelo, con el sabor metálico de la sangre en la boca. Sofía gritaba, intentando separarnos, pero él la apartó de un empujón. Se inclinó sobre mí, su rostro contraído por la furia. Siempre fuiste el débil, Mateo. El soñador. ¿Crees que no sé lo que hizo el abuelo? Claro que lo sé. Hizo lo que tenía que hacer, para construir algo que perdurara. Para darnos la vida que tenemos. Sacrificó a un peón para salvar a los reyes. Es la ley del más fuerte. Una ley que tú nunca aceptarás.
Porque no tienes lo que hay que tener para ser un Balbuena. Sus palabras me golpearon más que sus puños. Él lo sabía. Lo sabía y lo aprobaba. Formaba parte de la mentira. Era un cómplice convencido. Esa revelación me dio una fuerza que no sabía que tenía. Le di una patada en la rodilla haciéndole perder el equilibrio, y me puse en pie de un salto. Tú no eres fuerte, Javier. Eres un cobarde que se esconde detrás del dinero robado de otro. La pelea podría haber seguido, pero el ruido había atraído la atención. Un vecino gritó que iba a llamar a la policía. Javier me lanzó una última mirada cargada de amenaza. Se subió a su coche y se marchó a toda velocidad. Sofía me ayudó a levantarme. Tenía el labio partido y un dolor agudo en las costillas, pero estábamos a salvo, por ahora. Tenemos que irnos, dijo ella, con la voz temblorosa pero firme. Ahora mismo. Tenemos que ver a Elías antes de que nos encuentren otra vez. Sabía que tenía razón. La confrontación con Javier lo había cambiado todo, ya no había vuelta atrás, la guerra había sido declarada abiertamente. Llegamos a la residencia al atardecer. Era un lugar tranquilo, con olor a desinfectante y a sopa de verduras. Elías Serrano estaba en una silla de ruedas junto a una ventana, mirando el jardín. Era un hombre pequeño y frágil, con la piel surcada de arrugas y unas manos nudosas que descansaban en su regazo. Sus ojos, sin embargo, eran claros y lúcidos. Nos miraron con curiosidad cuando nos acercamos. Al principio se mostró receloso. El apellido Balbuena era un fantasma que aún le provocaba un escalofrío. Pero cuando Sofía se presentó como la nieta de Arturo Vega, sus ojos se llenaron de una emoción antigua, una mezcla de tristeza y afecto. Arturo, susurró. Era el mejor hombre que he conocido. Un soñador pero con los pies en la tierra. Ricardo era otra cosa. Tenía el diablo dentro. Le contamos nuestra historia, lo que habíamos descubierto, la persecución. Él nos escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminamos, se quedó un largo rato mirando por la ventana. Pensé que no iba a decir nada, que el miedo era más fuerte que el recuerdo. Pero entonces, se giró hacia nosotros, y en su mirada había una decisión. Todo lo que habéis dicho es verdad, dijo con una voz cascada por los años, pero firme. Yo estuve allí. Vi cómo Ricardo arrinconaba a Arturo, cómo lo ahogaba poco a poco. Fui yo quien, por orden de Ricardo, le llevó los papeles de la venta a Arturo para que los firmara. Estaba destrozado. Lloraba como un niño. Pero lo que no sabéis, lo que nadie sabe, es lo que pasó después. Se inclinó hacia nosotros, bajando la voz hasta convertirla en un susurro conspirador. Arturo no murió de pena unos años después. Arturo se quitó la vida esa misma noche, se ahorcó en la oficina, en la misma que vosotros encontrasteis. Se me cortó la respiración. Sofía ahogó un sollozo, y se llevó una mano a la boca. La verdad era mucho más fea, mucho más brutal de lo que habíamos imaginado. Ricardo lo encontró a la mañana siguiente, y antes de llamar a la policía, hizo algo más. Arturo había dejado una carta sobre su escritorio. Una carta de despedida. Ricardo la cogió, la leyó y se la guardó en el bolsillo. Luego llamó a las autoridades, y dijo que lo había encontrado así, que había sido una sorpresa. Dijo que Arturo tenía problemas, deudas de juego, mintió para protegerse. El horror de la revelación nos dejó paralizados. Mi abuelo no solo había sido un ladrón y un extorsionador. Había ocultado un suicidio, había profanado la última voluntad de su amigo para salvar su reputación. La fortuna de los Balbuena no estaba manchada de tinta y traición, estaba manchada de sangre. ¿Y la carta?, preguntó Sofía con un hilo de voz. ¿Qué pasó con la carta? Elías nos miró, sus ojos penetrantes. Ricardo era un hombre astuto pero también sentimental a su extraña manera. No la destruyó. Sé que no lo hizo. Unos meses antes de morir me confesó todo esto. Atormentado por la culpa. Me dijo que había escondido la carta en un lugar donde nadie la encontraría. Un lugar que solo él y Arturo conocían. El primer pilar que levantaron juntos, en el edificio del Banco Central. Lo vaciaron y lo usaron como una especie de cápsula del tiempo. Metieron allí los planos originales, una botella de vino y una foto de ambos. Ricardo volvió años después y escondió la carta allí dentro. Una cápsula del tiempo. Una tumba de cemento para el secreto más oscuro de mi familia. Era una locura, pero tenía sentido. Era el tipo de gesto grandilocuente y retorcido que mi abuelo haría. Tenemos que encontrarla, dije, mi voz resonando con una nueva convicción. Esa carta es la prueba definitiva. Es la voz de Arturo Vega desde la tumba. Con ella, podemos destruir a mi padre. Elías nos dio las indicaciones precisas.
El pilar estaba en el sótano de archivos del banco, un lugar de acceso restringido. Pero él conocía a un viejo guardia de seguridad, que le debía un favor. Con su ayuda, podríamos entrar por la noche. El plan era arriesgado, casi suicida, pero era el único que teníamos. Era todo o nada. Esa misma noche seguimos las instrucciones. El viejo guardia nos dejó entrar por una puerta de servicio, con el corazón en un puño. El sótano era un laberinto de pasillos fríos y estanterías metálicas. Encontramos el pilar. Tenía una pequeña placa de bronce, casi ilegible. Balbuena y Vega. 1958. Con una pequeña maza y un cincel que habíamos traído empezamos a picar el cemento en el lugar que Elías nos había indicado. El trabajo fue lento y ruidoso. Cada golpe de la maza retumbaba en el silencio del sótano, y yo no dejaba de pensar que en cualquier momento sonarían las alarmas o aparecería la policía. Finalmente el cincel golpeó algo hueco. Metimos las manos y sacamos una caja de metal oxidada. Dentro, envueltos en tela encerada, estaban los planos, la botella cubierta de polvo y la foto. Y debajo de todo un sobre amarillento. En él, con la misma caligrafía temblorosa de sus últimas anotaciones, ponía: para quien corresponda. Lo había conseguido. Tenía la verdad en mis manos. Una verdad que podía demoler un imperio y reescribir la historia. Sofía me miraba con los ojos llenos de lágrimas, una mezcla de dolor y vindicación. Sentí el peso de su historia, de 3 generaciones de injusticia, descansando sobre ese frágil trozo de papel. Estaba a punto de abrirlo, de leer las últimas palabras de Arturo Vega. Fue entonces cuando oímos el ruido. Unos pasos lentos, decididos, acercándose por el pasillo. Nos quedamos congelados. La luz de una linterna barrió la pared sobre nosotros. No era la policía. La figura que apareció en la entrada del pasillo era la última persona que esperaba ver en el mundo. Era mi madre. Su rostro estaba demacrado, sus ojos desorbitados por el pánico. Llevaba el mismo vestido elegante que en la cena, ahora arrugado y sucio. No lo leas, Mateo, suplicó, su voz un susurro roto que cortó el aire denso del sótano. Por favor, hay cosas que es mejor que sigan enterradas. Si lees esa carta nos destruirás a todos, a ti incluido. Sus palabras no tenían sentido. ¿Cómo podría la verdad destruirme a mí? Yo ya no tenía nada que perder. Entonces detrás de ella surgieron 2 sombras más. Mi padre y Javier. Bloquearon la única salida. No me habían seguido a mí. La habían seguido a ella. O peor aún, ella los había traído. Era una trampa. Mi padre me miró, no con ira, sino con una extraña expresión de lástima. Javier en cambio sonreía. Una sonrisa de triunfo definitivo. Estaba atrapado, con la prueba definitiva en mis manos, rodeado por mi familia, mientras mi madre me rogaba que renunciara a la única arma que me quedaba. Y en ese instante, comprendí que el secreto que guardaba esa carta era mucho peor que un fraude o un suicidio. Era algo tan terrible que incluso mi padre parecía tenerle miedo. El aire en el sótano se volvió irrespirable, denso como el cemento que nos rodeaba. La luz de mi teléfono, la única que teníamos, dibujaba siluetas monstruosas en la pared. Mi padre, mi hermano y mi madre, mi familia, eran ahora mis carceleros. El sobre amarillento en mi mano pesaba como si contuviera el destino del mundo. Pesaba como una lápida. No lo leas, Mateo, repitió mi madre, y su voz era el gemido de un animal herido. Se adelantó un paso, con las manos extendidas en una súplica desesperada. Por todo lo que más quieras, quema esa carta. Olvídalo todo. Podemos volver a ser una familia. Sus palabras eran absurdas, delirantes. ¿Una familia? ¿Después de esto? ¿Después de que me dejaran tirado en la calle? ¿Después de que intentaran matarme? Mi padre no suplicaba, él ordenaba. Dale la carta a tu madre, Mateo, dijo con una calma gélida que me erizó la piel. Es la última oportunidad que tienes de demostrar un mínimo de lealtad, de cerrar esta locura y volver a tu sitio. A su lado Javier sonreía con suficiencia, cruzado de brazos, disfrutando del espectáculo de mi acorralamiento. Para él, esto era la confirmación final de mi debilidad. Miré a Sofía. Estaba pálida, pero en sus ojos no había miedo, sino una resolución de acero. Me sostuvo la mirada, y en ese silencio entendí que mi lealtad ya no pertenecía a las personas que compartían mi sangre, sino a la mujer que compartía mi búsqueda de la verdad. Mi lealtad era para Arturo Vega, el hombre cuya voz estaba a punto de despertar de entre los muertos. No, dije, y mi voz aunque baja resonó en el sótano con la fuerza de una sentencia. Se acabó la lealtad ciega, se acabaron los secretos.
Se acabó vuestro patrimonio construido sobre mentiras y sangre. Con los dedos temblorosos rompí el sello del sobre. El papel era frágil, quebradizo por el tiempo. La caligrafía de Arturo era un electrocardiograma de su alma rota. Empecé a leer en voz alta, para que todos escucharan, para que la verdad resonara en las mismas paredes que la habían mantenido prisionera. Para quien corresponda comencé: si estás leyendo esto, es que ya no puedo más. Ricardo Balbuena, mi amigo, mi hermano, me ha quitado todo. No solo mi empresa, no solo mi futuro. Me ha robado el alma. Me ha dejado sin honor, sin esperanza. He decidido poner fin a este sufrimiento, pero no puedo irme sin dejar constancia de la verdad, no solo de su traición empresarial, sino del pecado que ambos compartimos y que él usó para destruirme. Mi padre dio un paso al frente, su rostro una máscara de furia. Cállate, Mateo, no sabes lo que haces. Pero yo no me detuve. Continué leyendo, mi voz ganando fuerza con cada palabra. El mayor error de mi vida no fue confiarle mi negocio, fue amar a la misma mujer que él. Isabel. Mi Isabel. Ella nunca lo amó a él, estaba conmigo. Y fruto de ese amor, un amor prohibido y secreto, lleva en su vientre a nuestro hijo. Un silencio sepulcral cayó sobre el sótano. Un silencio tan profundo que podía oír el latido de mi propio corazón. Un tambor desbocado en mi pecho. Levanté la vista de la carta, confundido. ¿Qué significaba eso? Miré a mi madre. Estaba en el suelo, de rodillas, sollozando sin control, con el rostro oculto entre las manos. Javier la miraba con una expresión de absoluto desconcierto. Y mi padre me miraba a mí, y en sus ojos, por primera vez en mi vida, no vi ira ni decepción. Vi miedo. Un miedo puro, desnudo. Volví a bajar la vista a la carta, a la última y devastadora frase. La leí para mí, en un susurro que apenas pude formar. Un hijo que nacerá en unos meses. Un hijo que Ricardo Balbuena, en su crueldad infinita, me ha obligado a cederle. Un hijo al que criará como suyo para ocultar la vergüenza de su esposa, y para tener un heredero de mi sangre, la sangre del hombre al que ha destruido. Si lees esto, hijo mío, quiero que sepas que tu verdadero padre te amó. Tu nombre no es Balbuena, tu nombre es Vega. El papel se me escurrió de los dedos. El mundo se inclinó sobre su eje y todo se volvió borroso. Las paredes del sótano parecieron cerrarse sobre mí, aplastándome. Yo. El hijo de Arturo Vega. Mi vida entera, mi identidad, mi apellido, todo era una mentira. Una mentira monumental construida para ocultar un pecado. Mi padre no era mi padre. Mi hermano no era mi hermano. Y mi madre me había mentido desde el primer aliento que tomé. La rabia de mi padre hacia mi sueño de estudiar filosofía, su obsesión con el patrimonio, su desprecio por mi debilidad, todo cobró un sentido monstruoso. No me odiaba por ser diferente, me odiaba por ser un recordatorio constante de su humillación, por ser la prueba viviente de la traición de su mujer. Me odiaba por ser la viva imagen del hombre al que había aniquilado. Se me heló la sangre al comprender la profundidad de su crueldad. Había criado al hijo de su enemigo como un trofeo de su victoria. ¿Ese es verdad?, le pregunté a mi madre con la voz rota. Ella levantó la cara, bañada en lágrimas y rime el corrido. Solo pudo asentir, ahogada por los sollozos. Yo lo amaba, Mateo. Amaba a Arturo. Tu padre, Ricardo, se enteró. Nos amenazó. Dijo que nos destruiría a los dos. Me obligó a casarme con él, a decir que eras suyo. Fue mi penitencia. Vivir cada día viendo en tus ojos los ojos del hombre que perdí. Javier estaba lívido, como si hubiera visto un fantasma. Miraba de mí a su padre, y luego a su madre como si los viera por primera vez. Toda mi vida, balbuceó. Toda mi vida compitiendo contigo. Y ni siquiera eres mi hermano. El desprecio en su voz había desaparecido, reemplazado por un vacío insondable. La base de su mundo, su primogenitura, su superioridad, se había hecho añicos. Mi padre, Ricardo Balbuena, el hombre al que había llamado padre durante toda mi vida, se recompuso. La máscara de frialdad volvió a su sitio, más dura, más impenetrable que nunca. Hice lo que tenía que hacer, dijo. Y su voz era el filo de un cuchillo. Protegí el apellido. Protegí el patrimonio. Un bastardo no iba a manchar el legado de mi padre. Y entonces, se lanzó hacia mí, no para golpearme, sino para arrebatarme la carta. Ese papel no saldrá de aquí. Pero Sofía fue más rápida. Se interpuso entre nosotros, recogiendo la carta del suelo. No te atrevas a tocarlo.
gritó, y en su voz había la furia de 3 generaciones de injusticia. Ricardo la apartó de un empujón, pero ese instante fue suficiente. Un ruido de botas pesadas resonó en el pasillo. Las luces de varias linternas nos cegaron. ¡Policía! ¡Nadie se mueva! El viejo guardia de seguridad, el amigo de Elías, nos había salvado. Había oído el ruido de la confrontación, y había hecho la llamada que cambiaría nuestras vidas para siempre. Vi cómo le ponían las esposas a Ricardo Balbuena, el intocable magnate. Su rostro no mostraba emoción, solo una fría derrota. Vi cómo se llevaban a Javier, perdido en un estado de shock. Y vi a mi madre, una figura rota y patética, que no se atrevía a mirarme a los ojos. En una sola noche, el imperio Balbuena se había derrumbado, no por una crisis económica, sino por el peso de sus propios secretos. Han pasado 6 meses desde aquella noche. El escándalo fue mayúsculo, la comidilla de toda la ciudad. Ricardo Balbuena fue condenado por fraude, extorsión y obstrucción a la justicia. La historia del suicidio de Arturo y la ocultación de la carta sellaron su destino. Javier, tras un breve arresto, fue liberado. No era culpable de los crímenes de su padre, solo de su arrogancia. Ahora dirige lo que queda de la empresa, un imperio en ruinas, con la sombra perpetua de la vergüenza sobre su apellido. No he vuelto a hablar con él. Mi madre está en una clínica psiquiátrica. La visité una vez. No hablamos del pasado. No había palabras para describir el abismo que nos separaba. Solo nos miramos. Y en sus ojos vi el reflejo de una vida de arrepentimiento. Quizás algún día pueda perdonarla. Quizás. Pero el perdón es un camino largo y lleno de espinas. Sofía y yo hemos usado parte de la compensación económica que la justicia nos otorgó para reabrir la vieja oficina. La hemos restaurado, limpiado el polvo de 40 años de olvido. En la puerta un nuevo letrero de bronce brilla bajo el sol. Constructora Vega. No construimos rascacielos. Construimos viviendas sociales. Proyectos que honran el sueño original de mi verdadero padre, Arturo. Construir para la gente, no para el poder. A veces por la noche me siento en su viejo escritorio y sostengo la llave que empezó todo. Pienso en la ironía del destino. El día que me desheredaron, que me gritaron que sin su dinero no valía nada, fue el día que empecé a encontrar mi verdadero valor. Perdí un apellido manchado de sangre, y gané uno limpio, aunque lleno de tristeza. Perdí una familia basada en mentiras y encontré una nueva, en Sofía, una familia de 2 personas unidas por la verdad. El verdadero patrimonio no es el dinero ni los edificios. No es algo que se hereda en un testamento. El verdadero patrimonio es la verdad que llevamos dentro. Los valores que defendemos. La capacidad de mirar a los ojos a la persona que amamos, y saber que no hay secretos que nos separen. Mi antiguo padre creía que mi sueño era una traición. Ahora sé que mi sueño, el de vivir una vida auténtica, era la única lealtad que importaba. Estoy construyendo mi futuro, no sobre las ruinas de mi antigua familia, sino sobre los cimientos sólidos de la verdad que mi verdadero padre me legó en su última carta. Esta ha sido mi historia, la historia de cómo perdí un nombre para encontrarme a mí mismo. Si alguna vez te has sentido atrapado en una mentira, si alguna vez has tenido que luchar por tu verdad contra aquellos que deberían haberte protegido, cuéntame tu experiencia en los comentarios. Tu historia importa. Y si crees que la verdad, por dolorosa que sea, es el único cimiento sobre el que se puede construir una vida real, suscríbete a este canal, porque juntos seguiremos desenterrando las historias que merecen ser contadas. Gracias por escuchar.